Amén. Gloria a Cristo. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Amén. Aleluya. Estamos en esta noche también para recibir la palabra del Señor. Aleluya. Y queremos también compartir con todos nuestros hermanos que puedan ver también esta transmisión a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga también, hermanos. Amén. Desde cualquier parte que puedan ver esta transmisión. Aleluya. De cualquier país. Sabemos que la palabra de Dios cruza fronteras y mucho más que eso. La palabra de Dios nos dice que traspasa el corazón y llega hasta el alma. Amén, hermanos. Y es el propósito de la palabra del Señor en cada culto que tenemos. Bien, queridos hermanos, habiendo dicho eso, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Amén. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Aleluya. Ábrala conmigo, por favor, hermanos. Abra su Biblia y vámonos a la carta a los Efesios. Aleluya. Vámonos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 3. Amén. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya lo encontraron? Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. Gloria al Señor. Vamos a leer este pasaje bíblico y vamos a predicar sobre el tema de esta noche. Creo que todos lo encontraron, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, te agradezco la bendición y el privilegio que nos das de poder estar aquí y poder ministrar tu palabra. Papá, que esta palabra que vamos a predicar en esta noche, que sea de edificación, de restauración, de aliento, que tú a través de la palabra, la predicación, ministres al corazón de muchos hermanos y hermanas en la fe. Te pido, Señor, que en esta noche uses mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, a donde nos permitas llegar, a donde nos permitas, Señor, también poder llegar a alcanzar con este mensaje. Ministra esa vida, Padre, que está detrás de esa pantalla. Habla a su corazón, Señor, y hazlo para la gloria de tu nombre, mi Dios. En esta noche te pido, usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre y para predicar este mensaje, Señor. Así como tú me ministraste a mí con esta palabra, te pido que en esta noche también hables a mis hermanos con lo mismo, Señor, para que también ellos sean edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. El tema de esta noche es la honra a los padres. Amén. La honra a los padres. Aleluya. Es algo natural, normal, ver que pues el día domingo, o sea, mañana, va a ser un día pues donde muchos hogares se van a llenar. Amén. Por lo general es el día donde la familia más se reúne, donde los hijos a veces de provincia, de cualquier lugar, visitan a la casa de la madre, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Pero también es bueno recordar
hablar acerca de la honra a los padres. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de la honra a los padres? ¿Y por qué es importante como cristianos tratar este tema que está basado en la palabra de Dios? Amén, hermanos. Cuando nosotros hablamos de honrar a los padres, tal cual como nos dice Pablo en su carta a los Efesios, debemos entender que la sociedad en la que vivía Pablo era distinta a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Es decir, cuando Pablo daba estas instrucciones a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso y su cultura y su sociedad eran radicalmente diferentes a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Teníamos diferencias totalmente abismales. Por ejemplo, en los tiempos del apóstol Pablo, aproximadamente estamos hablando del año 60 al 62, la sociedad romana presentaba un modelo familiar radicalmente distinto al modelo tradicional actual. En los tiempos de Pablo existía el modelo de gobierno familiar llamado el pater familias. Así se llamaba el gobierno de cómo se gobernaba el hogar. En este caso el hombre, amén, era aquel que estaba a cargo de este liderazgo en el hogar. Y este sistema de gobierno se le llamaba pater familia, un sistema de gobierno de familia romano. Ahora, ¿en qué consistía esto, no? El pater familia consistía en que el padre tenía la única potestad de mandar, incluso la de ordenar la muerte de sus hijos. Incluso el padre tenía la autoridad de ofrecer a sus propios hijos como esclavos o hasta venderlos. Es decir, el padre tenía una autoridad por encima de todo, amén, incluso de poder quitarle la vida a sus hijos. Pero lo realmente impactante no es eso, hermanos, sino que lo realmente impactante era que en los tiempos de Pablo, amén, era normal que el padre abandonara o que rechazara a su hijo recién nacido si éste presentaba a veces malformaciones o algún problema similar. Por ello, muchos niños en la época de Pablo era común encontrárselos en lugares públicos y no era una coincidencia si usted veía a un niño con una manta en el suelo, en un lugar público, en el mercado. No era ese niño que estaba ahí porque estaba perdido, era porque su propio padre lo había abandonado o desechado o rechazado. Estos niños, por lo general, eran abandonados en lugares públicos, por lo general, basureros, letrinas cerca de los ríos. Eran dejados ahí porque a veces los padres, al ver al niño recién nacido, que no cumplían sus expectativas o sencillamente aquellos niños pues presentaban malformaciones, los abandonaban, los tiraban. Y mucha gente en los tiempos del apóstol Pablo recogían a estos niños, pero no para cuidarlos, sino muchos recogían a estos niños para criarlos como esclavos o para venderlos en un futuro. Pero ¿sabe lo más impactante o resaltante de esto? Era que muchos cristianos en los tiempos del apóstol Pablo en Roma iban a estos lugares y recogían a estos bebés y los adoptaban y los criaban como sus propios hijos. Muchos cristianos en la época de Pablo fueron conocidos no solamente porque predicaban el evangelio en las plazas, en los lugares públicos, sino porque también estos cristianos en esos lugares públicos recogían a esos bebés que eran rechazados por su propia familia y los criaban como sus propios hijos, es decir, los adoptaban. A su nombre sea la gloria de Dios. Hoy en día no vemos eso. Y sería un escándalo, aunque hay casos en la noticia que suceden, ¿verdad? Pero en los tiempos de Pablo eso era algo normal, era algo
incluso bien visto. Alabado sea el Señor. Como vemos, muchas de las familias, queridos hermanos, muchas familias cristianas en los tiempos de Pablo, eran algo contracultural o anormal para la sociedad donde vivían. Por eso que vemos que cuando Pablo habla la carta de los Efesios, Pablo está hablando a una cultura, amén, que no comparte los valores del cristianismo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante, alabado sea el Señor, entender por qué Pablo habla en su carta a los Efesios acerca, uno, del testimonio, y dos, acerca del orden correcto y el diseño de Dios para la familia. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Pablo empieza a hablar, a partir del capítulo 5, Pablo empieza a hablar sobre el testimonio que deberían dar los cristianos ante esa sociedad, porque vemos que los valores que tenían en ese tiempo pues eran totalmente distintos al cristianismo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero vemos que cuando llegamos al capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la instrucción en el hogar y el diseño de Dios para la familia. Amén. Es interesante cómo el apóstol Pablo enfatiza bastante la honra hacia los padres y menciona sobre todo el motivo detrás del por qué debemos hacerlo. Amén. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos honrar a nuestros padres? Amén. Uno tiene que preguntarse, ¿estaré honrando a mis padres? Y si no sé honrar, ¿cómo dice la Biblia que debo honrarlos? Amén. Es importante preguntarnos porque como cristianos, como en el tiempo de Pablo, Pablo escribió esta parte, esta sección en su carta para darles a los cristianos una forma de cómo dar testimonio ante la gente que no es cristiana. Amén, hermanos. Y algo que nosotros vemos que Pablo menciona con mucho énfasis es la honra. Amén. ¿Qué más o menos se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra honra? ¿Qué es honrar? Amén. ¿A qué nos referimos cuando estamos tratando de decir que honramos a nuestros padres? Escuche bien, hermano. Cuando vamos al versículo 2 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice, honra. ¿Cómo comienza? Honra. ¿A quién? A tu padre y a tu madre. Amén. La honra no es solamente para el papá, también es para la mamá. O sea, no hay favoritismo. Amén. La honra es hacia los dos. Es interesante que la palabra que encontramos para honra viene del griego timao, que significa, escuche bien, valorar, respetar, asignarle un valor alto a alguien. Amén, hermanos. No se trata solo de obedecer. Algunos pensamos, no, yo estoy honrando. ¿Y por qué? Porque le estoy obedeciendo en todo lo que me dice. Pero la honra, según la Biblia, no solo se trata de obediencia, nada más. La honra habla de valorar. ¿Cuántos valoran a sus padres? Amén. Gloria al Señor. Hay algunos que no. Aleluya. Honrar, según la Biblia, habla de asignarle un valor alto a tus padres. Amén, hermanos. Según Efesios capítulo 6, versículo 2, nos habla sobre reconocer y tratar a los padres con valor, respeto y dignidad. Amén, hermanos. Escuche bien, valor, respeto y dignidad. Eso es honra, según la Biblia. Amén. Si usted dice que honra a sus padres, estoy entendiendo que usted trata a sus padres con valor, los valora, amén, los respeta y sobre todo tiene un alto índice, o mejor dicho, tiene un respeto por sus padres y sobre todo
valora mucho su dignidad. En la Biblia, queridos hermanos, la honra implica también cuidado, implica apoyo, implica responsabilidad con tus padres. Amén. ¿Por qué Pablo hacía mucho hincapié en este tema de la honra hacia los padres? Porque muchos de esos niños que crecían en estos hogares cristianos no eran hijos a veces de sangre, eran adoptados. Pero en la nueva manera de ver cómo ahora ellos verían la familia en Cristo, amén, la honra que dice la Biblia tiene que ver más allá con la obediencia, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el apoyo y tiene que ver con la responsabilidad. Amén. Hoy en día, cuando hablamos de honrar, solo hablamos del respeto o la obediencia, nada más. Pero la honra, según la Biblia, habla de cuidado. Habla de apoyo. ¿Cuántos apoyan a sus padres? Amén. Yo sé que el día de mañana usted le va a dar su regalo grandazo, ¿no? A su mamá, quizá le va a regalar su lavadora, su televisor, ¿no? Quizá la va a sacar a pasear, ¿no? Gloria al Señor. Pero acuérdese que no es un solo día. No es solamente una vez al año. No hay que acordarse de los padres una vez al año o solo en su día. Amén. Eso no es honrar. Eso es sencillamente ser, gloria al Señor, ser nada más un día al año. La honra que manda la Biblia es cuidado también. Cuidarlos. Amén. Sabemos que los padres siempre dicen, pero ¿qué le dicen? No, le dicen, ¿qué necesitas, mamá? No necesito nada, hija, yo tengo todo, dice, ¿no? Nunca te van a decir qué necesitan, gloria al Señor, porque a veces, lamentablemente, muchos padres hoy en día, pues no quieren ser carga para sus hijos, porque hay hijos que ven a sus padres como una carga. Pero si usted es cristiano, si usted conoce la Biblia, usted sabe que si usted quiere honrar a sus padres, usted tiene que priorizar el cuidado, el apoyo y la responsabilidad. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Algo importante también es que esa palabra nos habla de algo que se tiene que hacer continuamente. La honra no es de un solo día. La honra nos habla de hacerlo continuamente. Amén, hermanos. Me acuerdo en una ocasión que cuando fui al Braen, cuando me acuerdo que fuimos con unos hermanos, gloria al Señor. En una ocasión estaba predicando acerca de un tema también que tiene que ver más o menos relacionado con esto. Y había un hermano que luego de terminar el culto se acercó a mí y me dijo, pastor, la verdad es que yo he entendido hoy que no he honrado a mi padre. Y era un ministro de alabanza, ministraba, pero no honraba a su padre. Y uno le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no honras a tu padre? Bueno, porque mi padre es malo, me decía. Mi padre no entiende las cosas de Dios. Y a veces mi papá es así y así. Y uno le dice, ¿y tú has leído la Biblia, lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no dice que honres a tu padre porque es bueno. Tu padre, al igual que tú, también tiene muchos defectos, ¿o no? Amén, hermanos. Pero la Biblia manda a que debemos honrarlos. Amén, hermano. A que debemos honrarlos. No solo honrar a tu mamá y no a tu papá. O solamente a tu papá y no a tu mamá. Honrarlos a los dos. Amén, hermanos. Así es como lo establece la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante saber por qué debemos honrar a nuestros padres. ¿Por qué debemos hacerlo? Yo entiendo que a veces algunos dicen, pero pastor, ¿por qué? Yo no quiero honrar a mi papá, él ha sido malo, me ha castigado, pastor, no puedo, dice, ¿no? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Vamos a ver 3 razones del por qué debemos hacerlo. Amén. Y no es según el pastor Leonardo, es según lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén.
Aleluya. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Gloria al Señor. Hemos entendido que la honra no es solamente obediencia, la honra tiene que ver con el cuidado, con el apoyo, con la responsabilidad, con el valorarlos. Amén. Con el respetarlos también. Gloria al Señor. Vamos a ver la primera razón del por qué debemos honrar a nuestros padres. Efesios 6:1 dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice la palabra? Hijos. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los hijos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le dice a los hijos? Hijos. ¿Qué le dice? Obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. Está diciendo no a tu padre, vuestros padres. Ambos. Amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y mira lo que dice Pablo a continuación. Porque esto es justo. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres, pastor? Deme una razón. Porque esto es justo delante de Dios. Amén, hermanos. Pablo dice, dice, hijos, obedezcan en el Señor a tus padres, porque eso es justo. ¿Por qué debemos hacerlo, pastor? Porque es justo delante de Dios. Ahora, escuche bien esto, hermanos. La palabra que usa Pablo para justo en el griego es dikaios, que significa recto o conforme a lo correcto. Algo que está de acuerdo a la justicia de Dios. Obedecer a los padres es hacer lo correcto ante Dios. Amén, hermanos. Y también es correcto delante de los hombres porque es algo socialmente aceptable. Usted se da cuenta que una persona que no es cristiana, a pesar de que no conozca la Biblia, sabe que debe honrar y respetar a sus padres. Amén, hermanos. Hay personas, usted ha conocido personas que no son cristianas, nunca en su vida quizás han leído una Biblia, no han pisado una iglesia, pero qué amor le tienen a sus padres. Y es de valorar. Amén, hermano. Hijos que a pesar que nunca han pisado una iglesia, nunca han leído una Biblia en su vida, pero han aprendido a honrar a sus padres. Y a veces, ¿cómo podemos nosotros ver cristianos que conociendo la palabra, que yendo a la iglesia, que escuchando los mensajes de parte de Dios, no hayan entendido, alabado sea el Señor, a obedecer a sus padres porque eso es justo delante de Dios? Amén, hermanos. Es interesante que Pablo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Esa frase que usa Pablo, en el Señor, nos dice también que hay un límite de esa obediencia a tus padres. Es decir, tus padres, amén, cuando te manden a hacer algo que vaya incluso a obedecer al pecado o a la maldad, en esos momentos es menester no hacer caso a eso, porque te están mandando a hacer algo malo. Amén. Pero cuando tus padres te están mandando a hacer algo para tu bien, entonces no debería haber una negativa de parte nuestra. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo le dice, obedezcan, amén, a sus padres en el Señor. En el Señor. Amén, hermanos. Todo cristiano debe honrar y debe sobre todo obedecer a sus padres, porque esto era no solo correcto moralmente, sino que es la voluntad de Dios. Usted me pregunta, pastor, ¿y obedecer a los padres, si para un no cristiano es algo importante? Yo veo que a veces las personas que no son cristianas, ¿cómo aman a la mamá? La sacan, cada domingo la sacan a comer por acá, a pasear por allá. Y un cristiano debe dar más ejemplo. Amén. Debes dar ejemplo. ¿Sabe usted lo que pasaba según la Biblia con los hijos ingratos en la Biblia? ¿Sabe usted qué ordenaba Dios en el Antiguo Testamento para los hijos que eran ingratos, malagradecidos con sus padres?
habían consecuencias serias. Amén. Gloria al Señor. Claro, esto hoy en día no está vigente, pero hermanos, no era cualquier cosa. Si me acompañan, por ejemplo, al Levítico capítulo 20, verso 9, usted se va a entender, va, como dice, a abrir los ojos. Alabado sea el Señor. Levítico 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuche lo que dice la Biblia. Levítico 29. ¿Lo tiene ahí? Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su padre, muérete, ya no te amo, ya no te quiero, mi vida sería mejor sin ti? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Mira, Dios se tomaba en serio. No dice si usted le hace algo, le dice si usted maldice a su padre. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces hemos hecho eso? ¿Alguna vez usted le deseó la muerte a su padre, a su madre? ¿En un momento de enojo? Gloria al Señor. ¿Le guardó rencor por algo? Dice la Escritura, amén. Y esto también lo dice el apóstol Juan en sus cartas, que el solo guardar rencor ya es como si lo hubieras hecho, como si hubieras asesinado a esa persona. No lo has hecho físicamente, pero al guardar rencor, al guardar ese odio por años, pues es casi lo mismo y es pecado. Amén. Dios estableció en su palabra que se le debe honrar a los padres, se les debe honrar, respetar, valorar, porque esto es justo delante de Dios. Amén, hermanos. Y no se podía maldecir a los padres. Imagínense si eso hoy día estaría vigente. ¿Qué pasaría, no? Pero la falta de respeto a los padres era castigado con la propia vida. Amén, hermanos. Y ahí no acaba todo. La Biblia nos advierte también que en los últimos tiempos, nos dice la palabra de Dios que una señal de la degradación y la corrupción moral y sobre todo la venida de Cristo sería evidente porque viviríamos en una sociedad donde abundarían personas, hijos desobedientes a los padres. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 3. Versos 1 y 2. 2 de Timoteo. Amén. 2 de Timoteo. Corte. Aleluya. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3. Alabado sea el nombre de Cristo. Versos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia, también debes saber esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. Verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén. Mira, Pablo le está advirtiendo a Timoteo que una de las señales de los tiempos o de los postreros días, como se le menciona aquí, amén, era, alabado sea el nombre del Señor, que habría o viviríamos en una sociedad donde abundaría la decadencia moral, pero también la desobediencia a los padres. Una sociedad donde los padres no importen, donde los hijos se vuelvan ingratos. Y la Biblia nos advierte con tiempo que eso es una señal.
Amén, hermanos. Entonces, pastor, ¿por qué debo honrar a mis padres? Porque esto es justo delante de Dios. Porque esto es hacer lo correcto. Esto es hacer lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Segunda razón. ¿Por qué debo honrar a mis padres, pastor? Porque es un mandamiento de Dios. Amén. ¿Por qué debo honrar a mis padres, pastor? Porque es un mandamiento de Dios. Mire lo que dice Efesios 6:2. Vuelva ahí a su Biblia, hermano. Efesios 6:2. Fíjese lo que dice. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice Pablo algo más. Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué debo honrar a mis padres, pastor? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo, cuando menciona la honra a los padres, se dirige hacia los 10 mandamientos para hacernos entender que esta honra, que esta obediencia que se le debe a los padres no es algo opcional. No se trata de si quiero o no quiero. Tampoco es una sugerencia. No te está diciendo te sugiero. No está diciendo si quieres, si no quieres también. No, es un mandamiento de Dios. Es una instrucción con autoridad divina. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. ¿Y quién creó el modelo para la familia? Dios. ¿Y quién estableció la autoridad en el hogar? Dios. Y Dios tiene todo el derecho y tiene toda la autoridad de mandarnos cómo debemos honrar a nuestros padres. No es algo opcional, es un mandato de Dios. Dios lo ha establecido así en su palabra. Amén, hermanos. Acuérdense que esta honra no es de un solo día, no es para ciertas fechas. El Dios del cielo con toda autoridad dice que debemos honrarlos continuamente. Un cristiano sabría perfectamente que como hijo de Dios, su obediencia no nace de la obligación, sino del amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Amén? ¿Usted ama a Dios? Dios dice en su palabra, honra a tus padres. ¿Amén? ¿Qué dice Dios en su palabra? Honra a tus padres, acuérdate de ellos, porque Dios lo ha establecido, Dios ha mandado que así sea. Amén, hermanos. Aleluya. Ahora nos toca a nosotros en la etapa de hijos, ¿no? Pero en un futuro, o quizás ya lo están viviendo ahora que son padres, ahora ustedes tienen ese respeto que ustedes tenían por sus padres, ahora sus hijos lo harán con ustedes. Porque es un diseño de Dios para la familia. Así es como funciona la familia según el diseño de Dios. Los hijos deben aprender a honrar a sus padres porque Dios lo manda en su palabra. Amén, hermanos. No es opcional, ¿eh? No es sugerencia, no es si quiero, no quiero. Es un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Por qué debemos honrar? Porque Dios lo manda, porque esto es justo. Pero hay una tercera razón que me llama la atención. Efesios 6:3, que dice, mira lo que dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, aprender a honrar a tus padres tiene una bendición. ¿Sabes cuál es la tercera razón del por qué debes honrar a tus padres? Porque tiene promesas de bienestar. Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, dice el verso 2, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Y luego dice, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Amén.
Aleluya, para que te vaya bien. Entonces, honra a tus padres, dile al que está a tu costado. Amén. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Amén, hermano. Gloria al Señor. Honra a tus padres para que te vaya bien. Y luego dice también Pablo, y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Por qué debes honrar a tus padres? Porque honrarlos tiene promesas de bienestar. Dios dice en su palabra que la honra a los padres, queridos hermanos, tiene una bendición de parte de Dios. Amén, hermanos. Una bendición de parte de Dios para tu vida. Pablo menciona que el honrarlos, amén, correctamente a nuestros padres, dice que al que lo hace le irá bien y será de larga vida sobre la tierra. Es algo realmente impresionante que la palabra larga vida en el griego no solo nos habla de longevidad, o sea, de llegar hasta ancianos. Nos habla también de un bienestar, nos habla de estabilidad, nos habla de bendición. Muchas veces pensamos que Dios nos va a bendecir porque oramos o porque lloramos, pero la pregunta es, ¿estás honrando a tus padres? ¿A los dos? No solamente a tu padre porque te cae bien y a tu madre no. O no solo a tu madre porque te cae bien y a tu padre no. Dios dice, a ambos. Aprende a honrarlos. Y Dios dice, y tendrás mi bendición. Amén, hermanos. Y te irá bien. Y te irá bien. Y luego dice Pablo, y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando leemos la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la bendición de los padres era algo sumamente importante. Que el papá te bendiga y la mamá también, sobre todo el papá, era de mucha importancia. Los hijos hacían todo lo posible con tal del que el padre le dé su bendición. Amén, hermanos. Aleluya. Porque la bendición, amén, por saber honrar a nuestros padres es una promesa de bienestar. Te irá bien en tu familia. Si has aprendido a honrar a tus padres, quizás hoy no los tengas, gloria al Señor. Quizás tengas todavía la bendición de contar con ambos. Hay que aprender a honrarlos, hermanos, amén, porque eso tiene bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? Amén. Aprenda a honrar a sus padres. A veces tu papá no te va a pedir muchas cosas grandes. Yo creo que quienes pedimos más somos los hijos a nuestros padres que los padres a los hijos. El niño cuando está creciendo, el adolescente le pide todo al papá, papá quiero zapato, papá quiero polo, quiero mi cosa, papá. Pero usted ¿cuánto ha visto que un papá o una mamá te pida? No te pide. Yo a veces me doy cuenta cuando mi mamá salimos y yo sé que ella no me va a pedir a mí. A pesar de que ella necesite, a pesar de que ella tenga una necesidad, ella no es de pedir. ¿Sabe lo que ella dice? Hijo, hay un bonito vestido. Y está bonito, hijo. Y uno como que no entiende ese lenguaje y dice, sí, pues está bonito, ¿no? Gloria a Dios. O de repente el papá te dice, ¿no? Hijo, la verdad, mira, mi zapato como que ya no me está quedando, Y uno dice, pero llévalo al zapatero, papá, dice, ¿no? Cóselo, hazle crecer un poco más, dice, ¿no? No estás entendiendo. Tus padres, acuérdate bien, tus padres no necesitan grandezas. Tus padres necesitan que tú los honres. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, que lees la Biblia y has entendido el mensaje de la Biblia, vas a entender que tus padres no necesitas todavía llevarle un carro para hacerlo feliz.
Lo que tu papá y tu mamá necesitan es que tú los honres. Y sabes, una manera de honrarlos es que también aprendas a perdonarlos. Amén, hermanos. Y esto lo digo porque antes de conocer a Cristo, yo tenía, hermanos, en mi corazón un rencor fuerte hacia mi padre. Porque nos habíamos hecho mucho daño, nos habíamos faltado el respeto. Pero en Cristo entendí una cosa, que el Señor quitó ese rencor del corazón. Y aprendí a amar a mi padre. Y sabes, eso trajo bendición a mi vida. Y no te estoy hablando de esto, no te estoy hablando de dinero. Estoy hablando de bendición, estoy hablando de paz. Estoy hablando de bienestar en la familia, de bienestar en el hogar. A veces Dios no nos bendice necesariamente a través del dinero. A veces Dios te bendice con una familia unida. ¿Quién no quisiera tener una familia unida, hermano? Amén. A veces cuando no se ha aprendido a honrar a los padres, a veces la familia está herida. A veces los hermanos están divididos. A veces los papás nada más se acuerdan más del papá que de la mamá. O se acuerdan más de la mamá que del papá. Están divididos. Y eso se podría entender de alguien que no conoce a Dios, pero de uno que conoce la Biblia. De uno que asiste a una congregación. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que hay promesas de bienestar. Nos habla de bendición, nos habla de bienestar, nos habla de estabilidad, nos habla de bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos según su diseño, según su modelo. Y su modelo es hónralos. Ahora que están vivos, hazlo. Si vas a regalarle algo a tu mamá el domingo, hazlo. Pero no solamente lo hagas el domingo. No solo visites a tu mamá el domingo. No solamente vayas a llevarle cosas a tu mamá el domingo. No, no se trata de hacerlo un solo día. La Biblia habla de algo continuo. Honrarlos también es, hermanos, no hacerle problemas. Amén. No darle a veces más cargas de las que ellos ya tienen. Alabado sea el Señor. A veces tú eres hijo, tú eres hija. Y a veces tú cargas a tus papás con tus problemas. Y tu papá nunca te va a rechazar. Tu papá, a pesar de todo lo que puedas pasar, siempre te va a decir, hija, yo estoy para apoyarte. Pero recuerda, esa no es una excusa para deshonrarlos. Tienes que aprender a honrarlos. Si tienes vivo tu papá, tienes viva tu mamá, aprende a honrar a ellos. Porque un día, eso que haces con tus padres, tus hijos, un día lo harán contigo también. Así como tú te acordaste de tu papá en vida, así también tu hijo se acordará de ti. Y lo más triste que he escuchado, hermanos, es que a veces el papá dice, no, yo tengo muchos hijos, ellos me van a sostener cuando yo esté viejito. Y a veces entre todos los hijos, ninguno dice, papá ya está viejito, mamá ya está viejita, ¿qué vamos a hacer por ellos? Papá ya no puede trabajar, ya no tiene las fuerzas. Mamá tampoco ya no tiene las fuerzas, ya se dificulta caminar. Y a veces cuando vamos a darle algo a los padres, hay pelea, hay conflicto. ¿Es verdad o no? Amén. Cuando tú quieres honrar a tus padres, hazlo en vida. Cuando ya no estén, ya no tiene sentido. En vida. En vida, dale alegrías. En vida. Porque eso tiene bendición de Dios. Amén, hermanos. El ejemplo más grande de la honra hacia los padres la podemos encontrar en el ejemplo por perfección. El ejemplo de Jesús. Jesucristo nuestro Señor
nos dice la Biblia que Él, a pesar de ser Dios, Él se sujetó a sus padres, fue obediente ante sus padres. E incluso cuando estaba en la cruz, Jesús antes de morir le encomendó a Juan, a su madre, a María. Jesús desde la cruz dijo, Juan, le dijo, he ahí tu madre. Y a María le dicen, ahí tu hijo. Hasta en los últimos momentos nuestro Señor no quiso dejar a su madre sola. José, en el Génesis vemos que cuando él llegó a ser faraón prácticamente, él ya vivía, él había sido, quizá no había tenido una vida buena, pero cuando llegó a ser casi como el faraón, él llegó a tener riqueza, prosperidad, pero en esa riqueza y prosperidad nunca se olvidó de su padre. Él sabía que tenía a su padre que estaba viviendo en un pueblo donde estaban pasando hambre y miseria. ¿Y sabe lo que hizo José? Trajo a su padre, trajo a su familia y lo llevó a vivir hasta sus últimos días donde él estaba. Porque él decía, quiero darle a mi padre una buena vida. Si yo he prosperado, quiero darle lo mejor a mi papá, a mi mamá. Pero él ya no tenía mamá, solo papá. Amén, hermanos. Y esto lo digo no solamente para todos ustedes, lo digo a cualquier persona que se llame cristiano o cristiana. Aprendamos a honrar. Quizás tu papá no es, como todos los padres tienen sus defectos, pero aprende a honrarlos, porque esto es justo, es lo correcto delante de Dios. Dios bendice esa honra cuando tú lo haces de corazón a tus padres y porque Dios lo manda. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.